Hola. Sé que estarán confundidos del por qué borré por segunda vez el vídeo. Lo hice ya que el audio se cortaba, o de plano se saltaba. Pero como dice el dicho, la tercera es la vencida. Sin nada más que decir. Disfruten el capítulo. Entre los bastiones infinitos del vacío, se encontraba una figura oscura, su silueta era fácilmente visible por un poder descomunal que se desprendía de su cuerpo. Cada uno de los fragmentos de su poder, tenían la capacidad de generar al tan llamado Big Bang, y su cuerpo las desprendía como si se tratara de simple polvo. Ese ser tenía una apariencia humanoide con un cabello que se asimilaba a dos cuernos pero con distinciones significativas. Ese ser, era conocido como Garou, el humano que superó a la eternidad. El susodicho se encontraba usando su fase Omega, la cual era sin duda alguna, la forma más poderosa de todas, no había límites en ese estado. A su alrededor surgían diferentes grietas espacio-temporales, él tomó una de esas grietas, de ella, extrajo a un ser de oscuridad el cual había destruido el tejido de la realidad en esa dimensión. Con su mano sujetó a la criatura, mientras que con su mirada la pulverizaba por completo. Al recibir los recuerdos del monstruo, lo presenció. Al parecer, esas tales creepypastas son seres tan poderosos que les gusta torturar y acabar con la vida de simples humanos que no son capaces de defenderse. Veo que los humanos de ese mundo no son buenos, eso no dictamina que merezcan vivir en un mundo tan maldito como ese, como puedo presenciar, la propia influencia de estos demonios interfiere en ese mundo, por dicha razón aumenta la corrosión de las almas. Dice Garou para sí mismo. Primero me tendré que encargar de todos los monstruos, luego de los humanos. Delante de Garou, un portal se formó. Que comience la cacería. Omnipresent nivel Omega. Exclamó Garou activando su técnica, para luego entrar al portal. Al entrar a aquella apertura dimensional, viajó a una velocidad infinita, pasaron unos segundos, hasta que al fin pudo llegar al mundo humano de aquel lugar. Gracias a su poder, pudo localizar a la primera criatura en sus cercanías. Sin dudarlo un segundo, apareció frente a una extraña casa, el cielo de aquel lugar era gris, y los árboles del bosque alrededor estaban muertos. Dentro de la casa, se escucharon gritos de dolor, y las presencias de diversas personas desapareciendo era evidencia de que aquí había algo. Entró a la casa sin más, lo primero que vio, fue un rastro de sangre en el suelo que lo llevó hasta unas escaleras, donde encontró el cadáver de un hombre con una gran sonrisa tallada en sus mejillas. Las heridas se miraban frescas, ante esa escena frunció sus cejas, calmando sus instintos asesinos para no destruir todo, sin antes hacer sufrir al causante. Al subir las escaleras, observó el cuerpo de una mujer perforada como si se tratara de un colador. Dentro de una habitación se escucharon gritos, al revisar, se topó con la escena de un hombre de capucha blanca estando de espaldas, el cual se encontraba mutilando el cuerpo de un joven con un cuchillo de cocina. Antes de que el demente siguiera con su acción, volvió su mirada hacia Garou, el cual le regresó la mirada con desprecio. Garou observó cómo aquel sujeto se lanzaba a su dirección con aquel objeto tratando de apuñalarlo, Garou lo tomó del brazo, en un instante, la extremidad de aquel demente fue destrozada, junto a ella, su cuchillo cayó al suelo con un sonido seco. El ex cazador escuchó al tipo decir: «Es hora de dormir. Jun, sí que estás mal de la cabeza». Garou sin tanta paciencia lo tomó del otro brazo, para posteriormente arrancar su extremidad por completo. Luego sus piernas serían arrancadas por una corriente de aire. Al no poderse sostener, Jeff cayó al suelo mientras gritaba en forma de risa. El ex cazador se acercó a la cabeza del asesino mirándolo con repudio. «Vuelve al rincón del infierno que el diablo apartó para ti, basura», dijo Garou mirando con asco al adolescente tirado en el piso. Al terminar sus palabras, de un pisotón de parte de Garou, la cabeza de Jeff explotó manchando el suelo y las paredes con sus sesos. «Estos miserables asesinos no merecen que gaste mis palabras con ellos, solo son monstruos demoníacos que no merecen piedad». Terminando con su objetivo, Garou chasqueó sus dedos, y en un instante, toda la casa, junto a sus cuerpos fueron convertidos en polvo. Sus almas fueron dirigidas por él hacia el purgatorio, ya que en este mundo, no existía cielo o infierno por lo que enviaba a todas las almas, que él consideraba inocentes a ese lugar, el cual emulaba un ambiente de tranquilidad pese a su nombre. Unos minutos después de su acción, procedió a marcharse del lugar, ya tenía la localización de otro de esos demonios en forma humana. Al llegar al sitio, se encontró con una criatura con forma humanoide sin rostro.
Este solo apuntó uno de sus dedos a la criatura, en un segundo, su cuerpo fue calcinado por el fuego del infierno, haciendo que aquella criatura se retorciera en su posición, sin darse cuenta de quién lo había atacado. Este fuego del infierno no era de cualquier infierno común, sino que era el de aquel infierno de los dioses. Este tenía el poder de aumentar su calor de forma infinita, no había forma en que una criatura se pudiera adaptar de ninguna a estas llamas. Cuando terminó su objetivo en aquel lugar, Garou se dirigió a la siguiente ubicación. Cuando estuvo en el sitio, observó solo a un perro. Este mismo, al sentir la presencia de alguien a su alrededor, se giró lentamente. Cuando se asomó, se podía observar una expresión humana y demoníaca a la vez. Ese rostro tenía un poder maldito, pero contra Garou no tenía ningún efecto. Garou apareció junto al perro. En breves instantes, su rostro fue arrancado de su cuerpo. La criatura quiso defenderse, pero antes que fuera capaz de algo, su cuerpo fue rebanado en millones de pedazos. Estos fueron calcinados con el fuego del infierno, regresando a aquella bestia a su lugar. Mientras se dirigía hacia su próximo objetivo, se encontró con una presencia única. Era similar a una niña. Él se acercó hacia su dirección. Al llegar, se topó con una cabaña desgastada por el paso del tiempo. Dentro de ella, se encontraba la propietaria de esa presencia. Al abrir la puerta del lugar, sintió el hedor a putrefacción de un cadáver, y gracias a ello, enfocó su mirada en un cadáver viejo de un hombre. Al fondo de la habitación, estaba una niña acurrucada en la esquina. Garou supo de inmediato que esa presencia que sintió hace algunos segundos venía de ella. «Oye, mocosa, debes salir de aquí, es peligroso», dice Garou elevando su voz para que la niña lo escuchara. Al acercarse, la miró desaparecer, para luego de unos segundos reaparecer a un costado. Ella ahora estaba más cerca. El hedor del lugar era elevado, pero eso no le afectaba al parecer. «Es suficiente, no quiero perder mi tiempo, este lugar apesta, ¿vas a venir o te quedarás aquí, Salí?» La niña se tensó al escuchar aquellas palabras de Garou. Al darse la vuelta, mostró su rostro lleno de sangre, con evidente sorpresa y miedo. «Mira, mocosa, no he venido a hacerte daño, descubrí tu existencia gracias a los otros monstruos que he absorbido. Dime, ¿quieres repetir ese ciclo para siempre, o deseas liberarte de ese infierno?», sugiere Garou, mirando directamente a los ojos de Salí. «Yo. Por favor, ayúdame», responde Salí con su voz entrecortada. Sus ojos suplicantes miraban los de Garou. Ante sus súplicas, Garou puso su mano sobre la cabeza de Salí. Por su parte, la niña lloró lágrimas de sangre mientras su cuerpo se distorsionaba. En cuestión de segundos, el cuerpo corrupto y bizarro de Salí fue cubierto de una luz tenue. Ella, al reabrir sus ojos después de que la luz pasara, sintió como su cuerpo ahora era más ligero. Ya no deseaba venganza, ni tenía el corazón pesado como antes. Salí levantó su cabeza para observar a Garou Omega. Él también la miró una última vez acariciando su cabeza. Al tener localizado su próximo objetivo, planteó su viaje. Sin embargo, el espíritu de Salí lo abrazó por la espalda. Su cuerpo se estaba desvaneciendo en el aire, pero aún conservaba la suficiente fuerza para ejecutar esta acción en forma de agradecimiento. Muchas gracias por haberme liberado, te lo agradezco mucho, ahora al fin podré descansar. Pero, no estoy segura de que estaré en un lugar mejor después de haber hecho tanto daño». Garou se dio la vuelta para mirar a Salí una vez más. «Tú no merecías que te ocurriera eso, lo sé perfectamente, espero que tú también lo entiendas. Ahora vete y sé libre, yo cargaré con todo tu dolor y tu sufrimiento». Luego de sus palabras, Garou acarició nuevamente la cabeza de Salí. Salí apretó su abrazo hasta que no pudo más, y acabó desapareciendo. «Esa mocosa me recuerda a...». «No. Mejor no, ella sufrió demasiado, incluso con su ardiente odio y deseo de venganza, no dejaba de ser una niña». Garou bajó su mirada. Una lágrima cálida de impotencia se deslizó de su mejilla, la cual cayó sobre una imagen en el suelo. En esta imagen, se mostraba a Salí junto a sus padres. En aquella foto, se miraba toda una historia intrincada que solo él era capaz de ver. Ese hombre, o más bien, ese cadáver, era el miserable que había acabado con la vida de Salí, y ahora estaba como lo que era, una escoria. Con un sutil movimiento, la casa fue calcinada en breves instantes incluyendo el cadáver. En un instante, Garou localizó a su próximo objetivo. Se marchó del lugar para continuar con su cacería. Durante su camino, se encontró con otras criaturas iguales a aquella que no tenía rostro que había estado en el bosque. El trato que recibieron fue diferente, debido a que podía sentir la presencia de cada uno de ellos.
Algunos tenían una muerte rápida, otros eran erradicados de maneras increíblemente sangrientas. No iba a dialogar con estos seres por más inocentes que parecieran algunos, todos se alimentaban de las almas de aquellos pobres desgraciados que caían en sus manos, no había otra solución, era desgarrar y destrozar, como ellos hacían. Este mundo estaba lleno de monstruos y demonios que merecían ser exterminados, ese papel había recaído en las manos del cazador de la eternidad. Pronto, Garou llegó hasta una distorsión espacial que estaba siendo influenciada por un objeto extraño, era un cartucho de un juego. Este juego tenía el poder de llevar a personas dentro de él, para devorar sus almas mientras sufrían en agonía. Garou extendió su mano hacia el juego, luego de unos segundos, una figura humanoide de un niño salió de la grieta. Con sus manos lo sostuvo del cuello, aquel ser tenía un cabello dorado y un atuendo verde, como el de un elfo. Aquel que se refugiaba dentro de una dimensión alterna para torturar a sus objetivos había sido extraído para caer en sus manos. Tan pronto estuvo a su alcance, Garou hundió sus dedos en el cuello de la criatura. Esta misma intentó crear un portal hacia su dimensión de bolsillo, pero Garou con una sonrisa diría: eso no te servirá de nada, el mundo del que vienes ya no existe, ¿qué tal si vienes a mi mundo y nos divertimos un poco, como tú lo hacías? Garou abrió un agujero en la realidad para arrojar al ser dentro de ella. La grieta por donde entró, sería cerrada sin que pudiera hacer algo. Cuando se pudo recomponer, Ben se fijó en esta nueva dimensión, se sentía tan extraño este lugar, incluso para un ser como él. La energía que emanaba de este sitio era extremadamente corrosiva, como si estuviera en un baño de ácido, su piel y cuerpo se empezaron a deformar intentando tomar control de esta dimensión, pero nada servía. Pronto, el espacio a su alrededor se tiñó de un color oscuro, el suelo a su alrededor cambió hasta volverse caliente, de él, se emanaba una corriente de energía que le perforó la piel, como si se trataran de gusanos de fuego. La energía entró en su cuerpo creando múltiples agujeros en toda su figura. Un chillido monstruoso salió de su boca en señal de que era doloroso todo el proceso. El monstruo de forma humanoide observó a su espalda, con sus ojos inyectados en sangre hacia la presencia de aquel hombre que lo había traído aquí. Al estar seguro de su posición, se lanzó con sus garras y colmillos hacia él. Garou en cambio, se quedó parado esperando su movimiento. Ben Browner pasó por su cuerpo como si fuera un fantasma. Garou al tenerlo cerca, lo tomó de su cabeza para ponerlo frente a su cara. Tú no eres más que una basura que se aprovecha de los humanos que no poseen forma de defenderse, yo estoy aquí por todos ellos, asqueroso demonio. Escupe Garou viendo con asco al monstruo. El ser sin decir nada, usó sus garras para rasgar su cuerpo, Garou lo recibió sin notarse herido en lo más mínimo, en cambio las garras de Ben fueron destrozadas por golpearlo. La figura de Ben se deformó más, mostrando que dentro de él habían diferentes seres, entre ellos, estaba uno en especial que era un demonio completo. Los demás eran almas de niños que estaban siendo aprisionados en el cuerpo principal. Ya veo, así que has obtenido tanto poder gracias a que absorbiste las almas de esos mocosos. Lo único que me queda por hacer es extraer cada una de las almas que tienes, para que sea una pelea entre nosotros dos. Varios cuerpos se posaron alrededor del ser, en un instante, cada uno de los cuerpos sostuvo a Ben, dividiendo todas las almas. Cada una tomó un camino distinto, siendo obligados a ir por diferentes direcciones, al final, solo quedaba una criatura diferente. Ben ahora era una criatura humanoide con un aspecto tétrico, aún más que antes. El monstruo intentó manipular la realidad en aquel mundo, pero sus esfuerzos fueron cortados por Garou, quien se miró con una sombra en el rostro. Aquel demonio al sentir la presencia de Garou, dio algunos pasos atrás, arrastrando sus extremidades para intentar alejarse lo más posible. En un breve instante, el cuerpo de Garou se convirtió en un ser de terror cósmico, el cual atrajo al demonio a sus fauces. La figura del cazador era inmensa, parecía que medía lo mismo que varios planetas en aquella forma. Gran cantidad de extremidades se pegaron en el cuerpo del demonio, el cual intentó con todas sus fuerzas sacarse las extremidades de encima. Ya era muy tarde para él, el monstruo de horror cósmico lo atrajo a su boca para terminar con su existencia en una sentencia de gritos de agonía perpetua. La dimensión se desgarró hasta terminar desapareciendo, entre las sombras de aquel universo, quedó la de Garou, el cual regresó a su forma humana. ¡Qué asco! El alma de ese sujeto estaba podrida. Menciona Garou con asco en su voz. ¿Qué más da? Extraje las almas de los niños y los mandé directo al mismo lugar que las de los otros.
En cambio, los ayudantes de ese sujeto las voy a mandar al Tártaro, luego de que sufran, los destruiré para que no regresen a la Tierra. Sus almas saben a basura, aunque ya me lo imaginaba. Ahora ¿quién sigue? Garou nuevamente estaba en la Tierra, ahora ya no podía sentir muchas de las presencias, solo quedaban unas cuantas, las cuales podía contar con una mano. Solo quedan las más poderosas, o al menos algunas de ellas. Si soy realista, me tardaré unos cuantos segundos para exterminarlos. Uno es el Rey Escarlata. Ah, ese no es algo. El otro es un tal Sonic. Estos dos tienen complejo de Dios en sus universos, como ese tal Ben Drowner junto a toda su pandilla. Está bien, ya estoy listo, sé cómo derrotarlos sin tantos problemas. Piensa Garou para sí mismo. Ya localicé su universo, hora de continuar. Concluyó sus pensamientos, para posteriormente abrir un portal hacia una dimensión externa a ese mundo, el nexo que los mantenía conectados. Garou entró a esa intersección, dejando atrás a una sombra de su cuerpo para más adelante. El mundo al que había llegado era uno tétrico lleno de gritos, fuego y el mítico hedor de carne podrida. Desde el principio en que había llegado, se sintió observado, con uno de sus dedos concentró una minúscula cantidad de poder destruyendo el planeta al que había llegado, pues sabía que este lugar solo era una distracción. Sin embargo, su energía parecía que estaba intentando desaparecer, por lo que aumentó sus reservas, negando la extracción de energía, por consecuencia el mundo en el que estaba lo intentó expulsar. Garou cruzó sus brazos en el espacio, esperaba que el demonio al fin se dignara en aparecer, y así fue. A sus espaldas apareció una criatura con la forma de Sonic pero en un estado bizarro. La criatura intentó tomar al ex cazador con sus garras, este lo interceptó a medio camino, ahora estaba justo enfrente de Sonic.exe, con su rostro frente al de ese monstruo en forma de erizo azul. El mencionado se desvaneció con una gran sonrisa demoníaca, después de eso, el mundo que había sido destruido se reconstruyó en un instante. Frente a Garou apareció el mensaje corre. Garou confundido miró el mensaje mientras se rascaba la cabeza, todo esto era sumamente innecesario, podía destruir el mundo si lo quisiera. No importaba cuán omnipotente fuera Sonic.exe, en su mundo, Garou ya había luchado contra miles de ellos, y todos habían terminado devorados. A sus espaldas, se materializó de nuevo aquel ser con una apariencia aún más monstruosa que antes. Una sonrisa apareció en el rostro de Garou mientras Sonic se acercaba para devorar su cabeza. Al estar a punto de ser atacado, Garou se giró a gran velocidad para volarle toda la cabeza a Sonic.exe, el monstruo se regeneró rápidamente, pero esas fracciones de segundo fueron aprovechadas por Garou. Un conjunto de puños volaron hacia la criatura, destruyendo el planeta, y de paso todo el cuerpo de Sonic.exe, los pedazos de un material similar al alquitrán se extendió por el universo, este intentó cubrir a su presa, sin saber que eso ya estaba planeado. Frente a Garou se materializó Sonic.exe diciendo: «Yo soy Dios». «Tú no eres Dios, solo eres un monstruo más del montón», dice Garou con desinterés, viendo al que se autoproclamaba Dios. El material oscuro rodeó el cuerpo de Garou intentando devorar su poder. «Esto es aburrido. No puedes devorar un alma que no existe, idiota». Garou se zafó de la materia oscura al lanzar un puño de nivel Omega contenido. Sonic atrapó su puño con aparente facilidad, la cual sería aplastada por un puñetazo de Garou, el cual destrozó todo su rostro y la mitad de su cuerpo. El erizo se regeneró de nuevo con una expresión de furia notoria. Garou le arrojó un puñetazo que lo mandó a chocar contra múltiples planetas y estrellas en su camino. Continuó sus ataques, su potencia aumentó hasta ser capaz de desintegrar múltiples galaxias con el cuerpo del erizo demoníaco. El ser siguió su ritmo de desplazamiento con cortes en su cuerpo, por su parte, Garou los recibió sin sufrir ningún daño. «¿No puedes seguirme el ritmo? Asqueroso erizo inútil», exclamó Garou con burla en sus palabras. Una serie de golpes explotaron en la cara de Sonic.exe destruyendo el universo. El brillo era tan fuerte que incluso Garou cubrió su vista con sus manos, al disiparse, observó que no quedaba nada, incluyendo a Sonic. «Bueno, mínimo el idiota no se acobardó durante nuestra pelea», dice Garou viendo a sus alrededores. «Solo queda uno». Con esto dicho, Garou se concentró para encontrar al último monstruo. Garou interceptó la débil conexión con Salgo, cuando logró localizar completamente su dimensión, se transportó hacia su mundo en un instante.
Como esperaba, el mundo estaba lleno de tinieblas, gritos de dolor se escuchaban por todas partes, en el epicentro de todo aquel mundo, se concentraba la presencia de un ente infernal con una apariencia monstruosa. En un parpadeo, llegó hasta la dirección de la criatura, al ponerse enfrente de él, se diría. La presencia que emana este demonio es la más poderosa hasta el momento, probablemente se encuentre al nivel de un horror cósmico del primero o segundo nivel del infierno celestial. A través de su energía puedo notar los diversos datos que necesito para formular una guía de ataques, ya sé cuáles usará. No es de sorprenderme que pueda controlar mentes o usar técnicas ilusorias. Termino de decir Garou en pensamientos mirando a Salgo intensamente. El monstruo se levantaría de la montaña de cadáveres, has interferido en toda la estructura que cree en ese mundo, te felicito por haber acabado con todos y cada una de mis marionetas. Deja de resistir la tentación y conviértete en uno de ellos. Si no lo haces sufrirás de agonía eterna. Garou rió por lo dicho de Salgo. ¿Estás seguro de tus palabras? Cuando te destruya y te tenga a mis pies, quiero que digas lo mismo. Sus palabras serían cortadas por Salgo, quien apareció enfrente de él. Su mano fue dirigida al pecho de Garou, quien con sorpresa se vio atravesado. Cuando todo parecía perdido, su figura se desvaneció en el aire como una sombra espectral que tomó su lugar. Ahora las posiciones se habían invertido, Salgo no tenía la extremidad con la que atacó. Regeneró su extremidad antes de volver su atención al ex cazador, tenía el brazo de Salgo en su mano. Con asco lo soltó en el vacío, dejando que se perdiera entre los muchos cadáveres del lugar. Sin dilación, los monstruos y cadáveres alrededor de sus pies se acercaron a Garou para intentar capturarlo y despedazarlo. En respuesta, creó una onda de choque que destrozó cada uno de los monstruos que se le acercaron. Gracias a su poder, la tierra se aplanó y todos los monstruos que estaban alrededor, al igual que todos los cadáveres, fueron desintegrados, dejando paso a un terreno perfecto. Desde múltiples direcciones, se aproximaron cadenas en llamas que tenían púas adheridas a ellas, estas mismas se movían como si estuvieran vivas. Al acercarse a su cuerpo, las cadenas se comenzaron a derretir hasta quedar completamente pulverizadas. En señal de aburrimiento, Garou puso su mano enfrente apuntando sus dedos como si estuviera disparando con su dedo de en medio. Su ataque generó una gran fuente de energía alrededor, mientras el ambiente cambiaba a uno más caótico. Salgo interceptó su ataque a medio camino, pero este ataque procedió a atravesar el espacio y el cuerpo del demonio a la mitad. En cuestión de segundos, ambas mitades se volverían a unir desatando una corriente de energía que expandió por todos lados. Gran parte de la base en la cual estaban apoyados, se desvaneció para dar lugar a un abismo de apariencia interminable. Evitando ser tragado por Garou reconstruyó al terreno, recibió a Salgo de frente con sus puños inyectados en energía, la colisión generó una onda de choque que sacudió la dimensión entera. Ambos se alejaron al ver que no tenía caso enfrascarse en un combate cercano, al menos Garou lo consideró. Salgo por su parte generó una mano a las espaldas del ex cazador directo a su estómago. El ataque chocó sin problemas, pero una barrera cortó la extremidad de Salgo, así que, continuó generando ataques similares a sus puntos vitales. El ex cazador los recibió sin mostrarse afectado, aunque tenía el presentimiento de que no estaba bien alargar la pelea demasiado, pronto se adaptaría, pero era inquietante lo débil que estaba resultando ser este monstruo. Más copias de Salgo parecerían en el aire intentando atacar desde distintas direcciones. Por su parte, Garou los usó en su contra, los ataques los redirigió hacia sus propietarios. Gracias a ello, sus clones fueron exterminados uno a uno por los ataques en conjunto que ellos realizaban. Salgo no satisfecho con el resultado, creó múltiples armas y criaturas alrededor para incapacitar o distraer a su presa. Este plan no tenía como objetivo dañar, sino obtener tiempo. Necesitaba manipular el tiempo. Su omnipresencia no servía debido a la llegada de este intruso, tenía que buscar la manera de erradicarlo sin dilación, pues no tenía la certeza de ganar si extendía el combate. Justo en ese instante en el que congeló el espacio-tiempo, una mano atravesó su pecho, de él salió una mano conocida, era la de ese extraño hombre. Esto era imposible, inconcebible para alguien que había asesinado a múltiples dioses, debía ser una broma, pero no lo era, incluso aunque lo deseara. La mano del intruso salió de su pecho con un sonido perturbador en sus oídos, su cabeza comenzó a moverse de forma involuntaria, antes de darse cuenta, observó su cuerpo siendo convertido en polvo.
pero aún así se regeneró para atacar con todas sus fuerzas al intruso. Salgo estaba desesperado por causarle dolor al humano, no podía ser posible que él fuera incapaz de hacerle ningún rasguño. ¿Ya lo ves, Salgo? Es malo hablar de más, muchas veces puedes morderte la lengua de manera involuntaria. Dice Garou burlonamente. Te maldigo, humano asqueroso, cuando menos te lo esperes, regresaré al mundo del que perteneces, y disfrutaré torturando a toda tu especie. Luego devoraré sus almas, y los llevaré a la desesperación absoluta. Dices algo con rabia en su voz. Si lo haces, o regresas de alguna manera, estaré ahí para detenerte, aunque regreses una infinidad de veces, te volveré a matar. Pero te aseguro que jamás te dejaré llegar más lejos. Responde Garou con una sonrisa mezquina en sus labios. Garou siguió masacrando una y otra vez a Salgo, cada que se regeneraba volvía a caer hecho pedazos. El dolor era increíble, no podía soportar tanto dolor, él nunca lo había sentido hasta el día de hoy. Salgo ejecutó una de sus técnicas intentando controlar su mente, luego usar sus habilidades para matarlo en un instante, pero su visión se tornó oscura, aún más que el vacío. Lo último que fue capaz de ver, era la cara del intruso, sus ojos reflejaban desdén y picardía. Intenta regresar de esto, bastardo. Grita Garou al aire. Luego de ser exterminado, el universo de aquel monstruo fue destruido en su totalidad, todas las almas que estaban sufriendo en aquel infierno, fueron liberadas en el vacío, por lo que Garou llevó sus almas al mismo lugar de las demás. Con su trabajo completado en ese lugar, Garou enfocó su vista en un portal que lo llevaba de regreso al mundo humano. Al reaparecer, su vista se distorsionó a causa de las anormalidades del mundo en el que estuvo luchando. Su vista se adaptó al paisaje, ahora todo se sentía más tranquilo, el cielo era de un color azul oscuro porque el sol se asomó en el horizonte. Me alegro de haber terminado tan rápido este trabajo, no eran la gran cosa, sin embargo, su amenaza no era lo importante, sino que debía liberar a este mundo de ellos. Si su dios no hará nada, entonces yo lo hice por ellos. Todos los demás demonios eran subordinados de Salgo, luego de matarlo todos ellos murieron junto a su creador. Me sorprendió al principio saber que existían tantos de esos monstruos en este mundo, a decir verdad, no esperaba que fueran tantos. Supe de su existencia pero no miré la cantidad, eso no me interesa ahora, ya no existe un factor externo que incida en mi poder, debo crear una ley universal para que este mundo siga prosperando sin crear a más de esos monstruos, o que tampoco lleguen o tengan influencias en este o en otros universos. Diría Garou mentalmente viendo el paisaje. Desde ahora, dictaminó que, este mundo se someterá a la purga perpetua de todos los males existentes y por existir, la libertad seguirá su camino y la vida perdurará por los siglos de los siglos por venir. Garou juntó sus manos como lo hizo con Saitama para retroceder en el tiempo, no obstante, la intención y las características del poder cambiaban significativamente en pro de su objetivo. Al tener listo su mandato universal, Garou creó un concepto para que nunca vuelva a surgir un mal similar de ninguna forma. El cielo brilló, los árboles alrededor se llenaron de vida, a lo lejos, se escuchaban algunos insectos indicando la noche. Un aire frío recorrió su cuerpo mientras extendía sus manos como esperando un abrazo pese a que solo era un estiramiento. No actuaré más en este mundo de forma directa, al menos ahora, ya impuse un concepto complejo para mi objetivo aquí. Piensa Garou viendo por última vez el paisaje nocturno. Terminado su trabajo, se desvaneció entre el viento, las partículas de luz surgieron de su cuerpo, y éstas se esfumaron en un instante.